Otra forma en la que podemos resumir la información es mediante la organización de los datos en gráficas. Para poder hacer las gráficas necesitamos previamente tener las tablas de frecuencias. Vamos a ver 6 tipos de gráficas que dependen del tipo de tablas de frecuencias que tengamos. Cuando nosotros tengamos tablas de datos cualitativos o datos ordenados, recuerden que los datos ordenados son las tablas para datos cuantitativos discretos cuando tengo pocos datos diferentes. Puedo hacer para estos dos tipos de tablas el gráfico de barras, el diagrama de sectores y el pictograma. En cambio, para el único caso particular, cuando yo tenga datos agrupados, es decir, datos por intervalos, las gráficas que corresponden son el histograma, el polígono de frecuencias y el ojiva, que es una distribución de frecuencias, pero con las frecuencias acumuladas. Las primeras 3, o al menos las primeras 2, son las más comunes. Sin embargo, se usan de forma indistinta, sin considerar el tipo de datos que se quieren presentar. Y eso pues sería algo incorrecto porque no aplica para cualquier tipo de datos, solo para las variables cuantitativas, para las variables cualitativas, las de cualidades, y para las cuantitativas solo cuando tengo la tabla de datos ordenados. Recuerden que la tabla de datos ordenados es la tabla que enlista dato por dato. Analicemos primero las características básicas del gráfico de barras. El gráfico de barras, como su nombre lo dice, representa la frecuencia de una variable con todas las respuestas diferentes que se pueden obtener a esa variable, de tal manera que la barra representa la frecuencia de cada respuesta. Mientras más alta o más grande sea la frecuencia, más alta va a ser la barra. Hay que tener en cuenta que en el eje horizontal se ponen las categorías, como aquí tengo puesto las dos categorías, femenino, masculino. Y en el eje vertical se ponen las frecuencias. Por ejemplo, aquí se pusieron las frecuencias absolutas. Una característica es que tienen que ser barras separadas. Para que sea un gráfico de barras, tienen que ser barras separadas. Si hubiera más categorías, tiene que haber la misma distancia entre todas. Y las barras tienen que tener el mismo grosor. Vean que aquí tienen el mismo ancho. Como les mencionaba, el gráfico de barras aplica para tanto variables cualitativas como esta primera, como para variables cuantitativas que son las de valores numéricos, pero que su tabla enlista dato por dato. Vean aquí que en el eje horizontal cada columna representa un dato distinto. 18 años, 19 años, 20 años. Tengo una lista de dato por dato. Vean que las barras están igualmente espaciadas, tienen el mismo grosor, y la altura de la barra determina la frecuencia de cada dato. Por lo tanto, la mayor frecuencia viene siendo para el de 22 años y la menor frecuencia viene siendo para los de 25 años. Estas tablas hay que ponerles títulos. Aquí no están puestos, pero deberían de ponérsele títulos a los ejes, tanto al eje horizontal como al eje vertical, para saber lo que significa o representa. ¿Cómo podemos saber aquí que esto representa un gráfico, una frecuencia absoluta y no una frecuencia porcentual? ¿Cómo lo podemos saber? Pues hay que especificarlo. Entonces aquí faltó esa información, pero hay que ponerlo para que esa gráfica sea lo más informativo posible. Cuando tenemos una variable cualitativa nominal, una característica es que puedo poner las barras según de la mayor a la menor para que sea una forma más fácil de interpretar. Pero si yo tuviera una variable ordinal, a fuerzas hay que ponerlo en el orden que se sugiere. Y si yo tengo una variable
cuantitativa siempre se pone de menor a mayor. El siguiente gráfico, que es el gráfico de pastel, se representa con una circunferencia que se divide en sectores circulares. Cada sector del que se divide representa una proporción de los datos. El 100% se representa con la circunferencia completa y cuando queremos representar un porcentaje es una parte de ese 100%. Para encontrar la porción del círculo que representa un porcentaje se hace una regla de 3 o podemos aplicar la siguiente fórmula, que es la frecuencia absoluta por 360 entre n. Esto me va a dar el ángulo de apertura de cada sector circular. Esto no es necesario hacerlo, pues Excel te permite hacer las gráficas de pastel de forma automática, así que basta con saber su interpretación. Vean aquí que según el porcentaje es la apertura del sector circular. Mientras más grande es el porcentaje, es más grande el sector circular. Tiene que ser proporcional. Aquí, por ejemplo, es casi la mitad de la circunferencia porque es un 52%, pero vean aquí que hay un poquito más de la mitad. Podemos poner colores a cada sector circular dependiendo de lo que se represente, y una característica importante es que siempre se indica el porcentaje, porque la suma de todos los porcentajes me debe de dar el 100%. El pictograma, que es otro tipo de gráfico que se hace cuando tengo datos cualitativos o tablas de datos ordenados, es un gráfico que se representa mediante figuras o dibujos que ilustran la variable de estudio. Por ejemplo, aquí podemos ver personas gorditas representando a personas que tienen obesidad y sobrepeso. También podemos ver que tienen puesto ejes donde se pone el año 1980 y el año 2006, de tal manera que el número de personitas aumentó, exactamente se triplicó. De esta manera yo puedo interpretar esta gráfica como se dice aquí en el texto, que dice que desde el 1980 los índices de sobrepeso y obesidad se triplicaron, lo cual se representa al poner 3 veces las personitas. Otros diagramas de pictograma que son como estos, es que podemos representar una proporción. Vean aquí que de 10 personas, 3 personas son gorditas y aquí de 10 personas, 7 personas son gorditas. Al poner acá un mundo significa que estos representan la proporción a nivel mundial, mientras que aquí, al tener el país de México, esto representa los datos nacionales. Quiere decir que a nivel internacional, 3 de cada 10 personas sufren obesidad y sobrepeso, mientras que a nivel nacional 7 de cada 10 personas sufren obesidad y sobrepeso. Otra manera en la que yo puedo hacer un pictograma es hacer como un tipo gráfico de barras, solo que las barras se sustituyen por la figura y la altura de esa figura depende de la frecuencia de cada dato o barra. Ahora, haciendo referencia a los gráficos exclusivos, cuando yo tengo datos agrupados, es decir, cuando tengo intervalos, el primero que podemos hacer es el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias representa variables continuas, pero aunque también se pueden usar para variables discretas. Recuerden que los datos agrupados sirven para las variables discretas cuando tienen muchos datos diferentes. Es como un gráfico de barras, pero las barras son juntas. Los datos se deben agrupar en intervalos de igual tamaño y el ancho de las barras debe ser el mismo para todos los intervalos. La altura determina la frecuencia absoluta, la relativa o la porcentual. Por ejemplo, retomando el ejemplo que estamos analizando en otros videos sobre los minutos de uso de la computadora, habíamos hecho intervalos de 120 en 120 minutos y vean que las barras son pegadas.
La altura de las barras representa la frecuencia que hay en cada intervalo, la cantidad de elementos que cumplen esa característica. Y como el intervalo termina e inicia igual, significa que donde terminan los datos de uno se empiezan a contar los del otro. Por eso las barras del gráfico se representan de forma pegada, y es lo que distingue un histograma con un gráfico de barras. El polígono de frecuencias representa lo mismo que un histograma, solo que en vez de representarlo con barras, se utilizan puntos y segmentos de rectas como los dibujos de los polígonos. Para poder hacer el polígono de frecuencias vamos a usar o aprender qué es una marca de clase porque lo necesitamos. Cada intervalo tiene una marca de clase que representa a todos los datos que caen en cada intervalo. Recuerden que cuando tenemos intervalos perdemos información. En el ejemplo anterior, por ejemplo aquí podemos decir que hay 14 personas que dicen que tardan de 0 a 120 minutos, pero exactamente cuánto tardan, no lo sé, no lo podemos saber. Perdemos esa información. Entonces, para representar esos datos que ya no sabemos la respuesta exacta, se calcula lo que es la marca de clase y se representa con la letra M. Para saber la marca de clase en cada intervalo se calcula sumando ambos límites y dividiéndolo entre 2. 0 más 120 entre 2 me da 60. 120 más 240 me da 360 entre 2 me da 180. Y así podemos ir calculando las marcas de clase en cada intervalo. Por lo tanto, todos los datos que caigan entre el 0 y 120 voy a considerar como si fueran 60 minutos nada más. Aunque yo no sepa la medida exacta, puedo indicar nada más de forma representativa que valen 60 minutos. Para poder hacer el polígono de frecuencias, dibujo en el eje horizontal las marcas de clase. Aquí abajo nada más puse los intervalos para que vean que por cada intervalo hay una marca de clase, pero sobre la marca de clase se dibuja un punto a la altura que represente la frecuencia de cada intervalo. Y luego solo se une con segmentos de línea o de recta. Esto es un polígono de frecuencias. Podemos usar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Dependiendo del tipo de frecuencias, habría que especificarlo poniéndole títulos a los ejes. El ojiva hace referencia a un polígono de frecuencias exclusivamente representando la frecuencia acumulada. Una característica del ojiva es que al acumular las frecuencias siempre se hace al final de cada intervalo. Por lo tanto, el punto que representa la frecuencia acumulada se dibuja al final de cada intervalo o por encima del límite superior de cada intervalo. Al iniciar no tengo ningún dato, por eso aquí la frecuencia es 0. Al terminar el primer intervalo en el 120 tenía 14 datos, por eso dibujo un punto sobre el 120 con una altura de 14. Al terminar el segundo intervalo teníamos 31 datos, por eso pongo un punto a la altura de 31 sobre el límite superior que es el 240 y así vamos poniendo las frecuencias acumuladas para representar el ojiva. Vean que el último intervalo ya acumuló todos los datos. En este ejemplo sabíamos que n era 60. Esto depende de cada ejercicio o cada problema puede cambiar. N puede ser otro valor. Una forma de representar de interpretar el gráfico del ojiva es, por ejemplo, aquí en el 360 representa que hay 47 personas aproximadamente que tardan 360 minutos en la computadora como máximo, incluyendo a todos los previos a él.